grabadas para poder compartir con ustedes lo que trabajemos en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar. Hoy es nuestro primer encuentro de la semana y vamos a trabajar el referente de inorgánica, no sin antes recordarles lo siguiente. Lo último que veíamos eran las propiedades coligativas, estuvimos trabajándolas, estuvimos demostrando algunas cosas, algunos ejercicios. El camino sigue. En la otra parte de ese referente inorgánica para este periodo es cinética y equilibrio químico. Comenzamos a hablar de eso un poquito la vez pasada. Vamos a retomar hoy en el sentido de trabajar unas diapositivas que les preparé, incluso unos videos que están insertos en esas diapositivas. Espero pues que las cosas funcionen. Aparentemente en el día de ayer no tuve inconvenientes con Teams. Bueno, digamos no tuve entre comillas, porque sigue existiendo el inconveniente, la situación de que no puedo compartir con ustedes la pizarra, pero por una insinuación de María Fátima, muy acertada por cierto, vamos a compartir pizarra, pero por Paint. Allí vamos a hacer algunas demostraciones eventuales de matemáticas o de procesos a los que hubiese lugar. Entonces vamos a comenzar precisamente por dar la opción de compartir unos documentos como este. Primero quiero preguntarles si están observando la gráfica. ¿Sí están observando la gráfica? ¿Alguien que me colabore allí? ¿Estamos observando? ¿No? No, profe. Ok, listo. Entonces, sé que lo que está haciendo falta es esto. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ok, gracias, muy amable. Bien, entonces voy a retomar cosas que son puntuales y que las necesito para el transcurso de no solamente de esta sesión. No me sale, no estoy... ¿Perdón? A mí no me sale. ¿Están observando la gráfica que estamos compartiendo ahorita? Debe estar cargando la pantalla. No, señor. A mí sí me aparece. Ok, entonces... A mí sí me aparece, profe. Profe, yo creo que es el internet de ellos porque cuando están Debe hablando se estar les escucha como cargando la entrecortado. pantalla. Ah, ya se escucha, incluso la voz se escucha como robotizada, ¿cierto? Seguro es el internet de ellos. Ok, listo, no hay problema. Entonces, yo voy a comenzar por lo básico, y lo básico es el fundamento. En ese sentido, voy a recordar nuevamente lo que nosotros catalogamos como el principio, que lo veíamos la vez pasada, lo que supuestamente me aporta la termodinámica y lo que en realidad quiere la cinética, que son los dos escenarios en los que nos debemos mover en esta temática. Pero básicamente quiero referirme a la parte derecha, a la realidad, a cómo o por qué o cuándo sucede una reacción química. Empecemos por recordar lo siguiente. Toda reacción química sucede siempre y cuando los enlaces se rompan. Los enlaces de los reactivos se rompan y se reagrupen para originarme unos nuevos compuestos. Lo otro que debería existir en el medio son las concentraciones estequiométricas ideales. No siempre ocurre reacción porque probablemente las concentraciones no son las adecuadas o las reacciones suceden a medias, lo que ustedes de pronto trabajaban el año pasado con aquello de producido real, producido teórico o de reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces lo vamos a abordar desde el fundamento de la teoría de la velocidad de reacción, pero no asumiendo el concepto físico de que la velocidad, por ejemplo, es
¿qué tantos metros puedo cubrir en tantos segundos o en tantas horas? No. Aquí lo que nosotros queremos abordar es qué tantas sustancias se forman por unidad de tiempo. Entonces yo podría decir, si una velocidad de la reacción transcurre en un proceso lento o transcurre en un proceso rápido, ¿verdad? Obviamente, tenemos que hablar de las teorías de las colisiones y de la teoría del estado de transición, que lo explicamos a través de unas gráficas y de ejercicios. Pero los ejercicios los vamos a trabajar aquí, en esta palabrita, que es una ecuación de velocidad. Esta ecuación es la forma en la que nosotros escribimos la reacción química. Es decir, primero ocurre la transformación material y luego yo escribo esa transformación material en virtud de algunas condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Qué características? Las siguientes. Vamos a recordar aquí. Probablemente en 10º grado me hablaban de los criterios tenidos en cuenta para abordar el concepto de las clases de reacciones químicas. Me voy a ir a estos dos extremos. Un criterio energético y un criterio cinético. Lo uno no sucede sin lo otro. Si hay energía, hay cinética. Si hay cinética, obviamente hay energía. Según eso, puedo utilizar la expresión exotérmica y endotérmica. Ahorita vamos a ir a unas gráficas y vamos a ir a un proceso matemático para que yo no solamente me quede con el concepto de que una reacción es exotérmica si libera calor. Eso me lo da el término exotérmica, exoliberación o pérdida hacia el medio. ¿De qué? De energía en forma de calor. O si para que suceda un proceso hay que suministrarle energía, entonces hablaríamos de endotérmica. Pero eso a nivel de concepto. A nivel gráfico y a nivel matemático hay otro procedimiento que también lo vamos a abordar acá. Si el criterio no es energético, sino cinético, pues o es rápido o es lento. Una explosión ocurre de manera rápida. La oxidación de un metal, como el hierro que hace parte de las rejas o ventanas de nuestra casa, se oxidan lentamente. Sin embargo, ese criterio existe desde el punto de vista del movimiento de partículas. Los extremos. Ahora vamos a irnos a las partes medias. Si en realidad lo que ocurre es la formación de un sólido, yo estaría diciendo allí que hay una partícula que se intercambia, que puede ser incluso por sustitución o incluso por descomposición. Si hay en el proceso sustancias clasificadas como ácidas o sustancias clasificadas como base, es un criterio para hablar de clases de reacciones, ácido-base. Si un ácido reacciona con una base, yo puedo decir que ocurre una transformación de neutralización, que vamos a ver ahorita más adelante. O si en ese proceso o transformación lo que yo me doy cuenta es que ocurren cambios en los estados oxidativos, entonces yo mencionaría aquí el concepto de oxidación. Si pierde electrones con una tendencia en el estado de oxidación a cambios hacia la derecha de la recta numérica, entonces yo hablo de una oxidación. Si el proceso, es contrario, hablaría de una reacción redox. Pero no quiero hacer ejercicios aún sin basarme en esto. Es muy probable que esto se me haya olvidado y es importante para la cinética química. Por ejemplo, aquí les traigo 1, 2, 3, 4, 5 situaciones que obedecen a procesos, o sea, a la transformación en sí. Una reacción es de síntesis cuando observo que se forma un solo producto. ¿Listo? Eso lo puedo manejar. Un solo producto. Pero para que el producto se forme, tienen que reaccionar dos reactivos.
¿Y cómo sé yo que ocurre una reacción? Porque los enlaces se rompen, porque las concentraciones son las adecuadas. Entonces me decían el año pasado, revisemos la escritura de la ecuación. A veces uno no dice eso como profe, sino que dice, vamos a balancear la ecuación. De pronto por la ligereza de términos, pero estoy siendo redundante al expresar eso. Voy a balancear una ecuación. No puedo balancear una ecuación porque una ecuación debe estar balanceada, porque el término ecuación significa igualdad. Más bien revisemos si la ecuación está o no en concentración. Entonces, método de tanteo. Un azufre, igualito aquí que acá. Sigue siendo el mismo azufre. 2 hidrógenos a la izquierda, 2 hidrógenos a la derecha. Siguen siendo exactamente iguales. Y los oxígenos serían 3 en el óxido y 1 en el agua, me dan 4. Aquí se me forman 4. Es una ecuación de síntesis porque 2 reactivos se me transforman en un único producto. Si el proceso es al revés, en donde un solo reactivo se transforma en 2 productos, ya estaría en el escenario o en el campo de reacciones de descomposición. Mira que aquí aparece el término, el prefijo des, que mañana en la clase de orgánica va a ser muy importante este término. Descomposición, desordenado, desvinculado, descuadernado, desenamorado. Ese prefijo des es que ya no lo está. Es que ya no lo está. Entonces aquí un solo reactivo se me transforma en 2 productos. Sustitución simple o simple des. Mira el prefijo des. Simple desplazamiento. El zinc reemplaza al cobre. El zinc no puede reemplazar al cloro por la sencilla razón de que el cloro es no metal, grupo 7, representativo, mientras que el zinc es transición centro, metal. En la sustitución, un metal reemplaza a un metal. Entonces el zinc toma el lugar que tenía el cobre. Y hablamos acá ahorita de precipitación. El cobre debe ser un precipitado porque tiene más masa y más densidad. Se debe formar allí en la parte inferior o en el último lugar del recipiente. Reacciones de neutralización. Me voy a ir a la última para ir a la pizarra. Reacciones de neutralización. Un ácido como el clorhídrico, que es un ácido monoprótico, tiene un solo hidrogenión con una base fuerte. Base fuerte, ahorita recordamos qué significa eso porque mañana lo vamos a necesitar. Lo mismo que ácidos débiles y ácidos fuertes. El hidróxido de sodio es neutralizado por el ácido clorhídrico o al revés y me forma una sal neutra y como un segundo producto agua. Y como acabamos de ver soluciones, el agua disuelve a la sal. O sea que estos dos me conforman una solución. Estas 4 sustancias me quedan en un solo recipiente, en un mismo recipiente, formándome un mismo volumen. Por eso cuando entremos a hablar de equilibrio químico y resolvamos ejercicios, yo voy a tener que mirar cuántos litros hay de cada una de esas sustancias. Y lo que decíamos me acuerdo en clases presenciales, cuando hablábamos de que si me daban 2 o más valores de concentración, yo sumaba los valores y dividía entre el número de litros para hallar un promedio, ¿verdad? Reacciones de neutralización. Voy a dejar de compartir allí y me voy a ir para Paint. Bien. Si estamos allí, ¿cierto? Si estamos viendo Paint, la pantalla de Paint. Sí, señor. Ok, no hay problema. Gracias a Dios.
Profe, que por Sí. favor acepte a Eduardo que ya lleva como 10 minutos esperando. Ah, perdón, qué pena. Lo que pasa es que como está tardecito, yo empecé porque tiene razón, Juan González también. Gracias. Juan González, Libardo y María Gabriela, que me comentabas tenía inconvenientes con el internet. Bien, entonces, deseamos lo siguiente. Para recordar, solo para recordar. Si a mí me dicen como generalización que A se une con B, pero reacciona con un compuesto formado por C y D, estoy hablando de generalización, y me dicen, proponga usted qué ocurre. Pero eso no puede estar así, eso no puede quedar en el aire, porque A, B, ¿cómo puede quedar en el aire? No debería. Listo. Entonces, usemos las uniones entre los elementos, que son los enlaces, asumiendo que en cada extremo existen electrones. Si a nosotros nos dicen proponga, que va a ser un término que vamos a utilizar mañana bastante, propositivo, proponga qué puede ocurrir si AB reacciona con CD. Si yo te dejo eso así abierto, tú puedes pensar, pero es que AB es un compuesto y CD es un compuesto, entonces me puede formar un único producto. Yo te diría, no puede ser, porque me aparecen 4 sustancias diferentes. Más bien, pensaríamos en lo siguiente. Organizando esto, a mí me dicen, asuma usted que AB es la generalización de un ácido. Y asuma usted que CD es la generalización de una base. En la diapositiva o en la gráfica anterior hablábamos de reacción disque de ácido-base. Bueno, aquí lo estamos retomando. Si bien recuerdo, en el ácido yo debería proponer qué significa A y qué significa B. O cuál es la generalización de A y cuál es la generalización de B. Y me enseñaron en décimo que si es un ácido inorgánico, el grupo funcional es el hidrogenión. Como es el hidrogenión, H tiene que ser positivo, porque todos los hidrogeniones son iones positivos. Son iones positivos, o sea, son cationes, se oxidan. Así nosotros recordemos que el hidrógeno no es un metal típico, no es sólido a temperatura ambiente, su estado natural no es sólido, porque es un gas, pero está ubicado en el grupo 1 por su número atómico, por su densidad, por su electronegatividad, en fin, ese montón de propiedades periódicas que ustedes vieron el año pasado. Por su parte, entonces B simularía ser un no metal, claro, porque me están hablando de un ácido y un ácido es combinaciones de no metales con el oxígeno y agua o combinaciones de no metales directamente con el hidrógeno, como en este caso, o sea que es un ácido hidrácido, no metal negativo. Si CD es la generalización de una base, entonces C simula ser alguien y D simula ser alguien. Empecemos por D, que es más fácil.
Si es una base, el grupo funcional de una base es el OH. Y el OH es un ion negativo a la -1. En consecuencia, C debería ser un metal. Y los metales son cationes. Si yo asumo esa generalización y fundamento eso en la ecuación que usted me está proponiendo, aplico rotura de enlaces que ya vimos en orgánica para entender por qué se mueven las sustancias, por qué se forman los productos. Entonces, para que A quede positivo, el enlace se rompe heterolíticamente aquí. Si se rompe heterolíticamente allí, usted tiene todo el argumento para pensar que A es positivo y que B es negativo. ¿Por qué con un solo signo? Porque solo perdió A un electrón y B solo quitó un electrón. ¿Sí ves? Por eso te queda A positivo y te queda B negativo. También entenderíamos que en la estructura CD, el enlace, bueno, aquí no me quedó bastante espacio, pero bueno, el enlace se rompería allí para que C, que es el metal, te quede positivo y D, que es el hidrogenión, falso profe, el hidroxilión, te quede negativo. Por eso me decían en 10º grado, aplicando electrostática de la señora Jenny y del profesor Clemente, el hidrogenión tiene que unirse sí y solo sí al hidroxilión. Entonces, A simulará unirse con D. ¿Y qué me forma? Agua. Al formarse agua, doy por sentado que se une A ¿con quién? Con D. No D con A, porque aquí el orden de los factores se altera el producto. Aquí no estamos aplicando conmutativa, aquí el orden se altera el producto, es A con D, porque va primero el que pierde, el que se oxida, y luego va el que se reduce o el que gana. A con D sería el agua. ¿Más quién? ¿Quién nos queda pendiente? Nos queda pendiente entonces que C se una con B en ese orden. Y si C se une con B, me forma sal. Y en esa sal doy por sentado que es CB. Algunos dirán, ajá, ¿y no puedo decir BC? No, no puedes decir BC, porque B es electronegativo. Y en inorgánica, como en este caso, todas las sustancias iónicas, el más electronegativo se escribe al final. Mientras que en un compuesto orgánico, el más electronegativo se escribe al principio en fórmula. Ejemplo, mira. Ejemplo. Sencillito. NaCl, eso es inorgánico. CH4, esto es orgánico. ¿Qué notamos aquí? En este señor, perdón, esto es una... En este señor, ¿cuál de los dos será más fuerte? El cloro que está en el grupo 7. Fíjate que su fórmula se escribe al final. En cambio, en este señor, que es el metano, entre el carbono y el hidrógeno, ¿quién es más fuerte electronegativamente? El carbono se escribe al principio. Es una manera rápida, fácil y corta de diferenciar una sustancia inorgánica de una sustancia orgánica. En los inorgánicos, el más electronegativo se escribe al final. En los orgánicos, el más electronegativo se escribe al principio. ¿Sí ves? Esto es una ecuación de ¿qué? De doble desplazamiento
que ya lo explicamos en orgánica cuando mencionábamos la formación del éster y del agua a partir de la reacción del ácido orgánico y de la acción del alcohol, ¿cierto? Esta ecuación de generalización me indica que la materia no es estática, de que los enlaces no son estáticos, de que los electrones obviamente no van a ser estáticos jamás, y que cuando aparecen cargas, como en este caso, son cargas momentáneas que luego se neutralizan, que luego se van a neutralizar, me disculpan aquí, cuando me forman los productos. Ahí están neutros. Si yo calculo los estados de oxidación, aquí el hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno con -2. Esto estaría neutro. 1 por 2, 2 contra -2 ceros. Y si es en la sal, por ejemplo, aprovechando que tenemos esa sencillita allí, el cloro, -1, sodio, +1. Ese +1 tiene dos razones. Bueno, tiene varias. Vamos a recordar dos. Primera razón, está en el grupo 1A. O sea que le sobra un electrón. Como lo pierde, me enseñaron en 10, queda cargado positivamente. ¿Y qué electrón perderá? ¿El del cercano al núcleo o el más lejos del núcleo? Obvio, el más lejos del núcleo, porque es el que está menos atraído. Mientras que el cloro, que está en el grupo 7, para cumplir octeto, solo requiere un electrón. Como lo quita, en virtud de su electronegatividad, va a quedar cargado a la -1. En cambio, yo aquí no puedo hablar de cargas, porque este es un compuesto orgánico. Y si es un compuesto orgánico, no hay dueño de enlace. Hay un compartir de electrones, que es otra cosa. En cambio, en la sal sí hay un dueño del enlace. ¿Quién lo maneja? El cloro. ¿Quién lo pierde? El sodio. Cuando el sodio y el cloro se unen y se combinan con el agua, se solubiliza el cloro y el sodio en el agua creándome una solución, de tal manera que yo no voy a poder ver dónde está el hidrógeno, dónde está el cloro, dónde está el sodio, dónde está el oxígeno. Me conforman una sola mezcla, en ese caso. En ese caso. ¿Sí ves? Entonces, asumiendo eso con respecto a lo que me plantea el recorderis de las reacciones y de que las cosas se mueven en virtud de las teorías de las colisiones moleculares, que es lo que vamos a ver ahorita, un grafiquito que les traigo por aquí. Vamos a mirar lo siguiente. En ese gráfico, a ver si es este. En ese gráfico, bueno, antes de pasar al gráfico, recordemos lo siguiente. Si la materia no es estática, mucho menos la energía, ¿cuáles son los conceptos que voy a involucrar en cinética química? Recordando que la cinética química es un área de la fisicoquímica. Me explican cómo se mueven las sustancias dentro de un compuesto. Dentro de un compuesto. Cómo se mueven las sustancias dentro de un compuesto. En ese sentido yo debería manejar 4 conceptos, pero en realidad con uno solo me basta. La teoría de las colisiones me involucra velocidad ecuacional y me involucra la presencia de catalizadores. Vamos a empezar entonces por partes. Si la fisicoquímica, que es un tema bien interesante para la explicación de la física clásica, el movimiento de partículas, hablemos entonces de por qué chocan las partículas, que pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas. Todo eso es materia y todo eso es probable que si aumenta la temperatura, que se aumenta la presión, que se aumenta la concentración de las partículas, ese roce, ese choque va a ser mucho más frecuente. Asumamos un ejemplo. No, antes del 16
marzo. Supongamos 16 fue el lunes. Bueno, el viernes, 12:30 del mediodía, centro de Sincelejo. Yo voy a encontrar que es mucho más difícil moverme en un vehículo en el centro de Sincelejo a las 12:30 del mediodía que a las 4 de la mañana por la afluencia vehicular. A mayor número de vehículos, frecuentes choques. Claro, porque uno se atraviesa, el otro no hace el cuadre, el otro me cierra, el otro va muy pegadito. Hay mucha concentración, asumiendo ese ejemplo bastante hipotético. Si la concentración es poca, hablamos ahí de soluciones diluidas, es poco probable que choquen las partículas entre sí, o sea que no siempre van a haber choques. Eso me habla la teoría de las colisiones, que las partículas, llámense átomos, llámense moléculas o llámense iones, igual colisionan en una reacción química. Pero al colisionar van a tener una energía que va a cambiar de una energía de activación a una energía del complejo activado. Ahorita les muestro una gráfica para entender eso. Y esa energía presente en el complejo activado es intermedio entre un valor de alta energía y un valor de energía corta. Es decir, es un valor inestable porque está transicionalmente entre dos momentos. Como si yo te dijera antes, durante y después. ¿Qué es lo más corto? ¿El durante o el después? Debe ser más corto en virtud de una reacción el durante, si la reacción es rápida. Si la reacción es lenta, obviamente ya eso cambia de categorización. Vamos a mencionar también, utilizando términos aquí de la profe Jenny, una velocidad media o una velocidad instantánea. ¿Nos movemos muy rápido o nos movemos muy lento? Depende de la concentración. Entonces me dice que la velocidad media mide la disminución de la concentración de un reactivo. Los reactivos, al romper sus enlaces, para que se formen los productos, deberían disminuir su concentración. Por eso el equilibrio químico va en doble sentido. Supongamos el movimiento que yo voy a hacer aquí con el cursor. Si los reactivos se consumen, entonces los productos se forman. Por eso las reacciones son reversibles. Si se consumen, se forma, o lo que diríamos en biología, la muerte genera la vida. Así suene contradictorio, ¿verdad? O de pronto una velocidad instantánea, derivada de la concentración con respecto al tiempo. Si es rápido, si es lento. Me voy a ir al último. Catalizadores. En biología nos enseñan el significado del término catalizador. Si no se presenta un catalizador en el proceso de la fotosíntesis, que son dos tipos de catalizadores, por mencionar solo dos, la luz solar y la clorofila, el proceso no sucede. No sucede. Ejemplo, en la noche, aquí en nuestra región, en nuestro departamento de Sucre, por no mencionar otro país ni otro departamento, en la noche ocurre fotosíntesis. No ocurre fotosíntesis. Ocurre una fase que es la fase oscura de la fotosíntesis, que es otra cosa. Pero igual siguen habiendo plantas, pero igual sigue habiendo gas carbónico, pero igual sigue habiendo vapor de agua, pero igual sigue habiendo agua en el suelo. ¿Y por qué no ocurre fotosíntesis? Y obviamente si hay plantas hay clorofila, porque no está la luz solar. Y la luz solar es un catalizador. Si el catalizador se requiere para el proceso y no está, el proceso no sucede. En química, los catalizadores son sustancias. Por ejemplo, un ácido, por ejemplo, un efecto externo como la temperatura, como la presión, como el oxígeno, me va a generar variaciones de la energía de activación. Entonces, pueden haber catalizadores positivos o catalizadores negativos. Vamos a irnos a la gráfica. Un segundito.
Vamos a empezar por aquí. Por esto. Que es uno de los criterios muy importantes para la cinética. Si hay liberación o hay absorción de energía. Si yo miro, voy a ampliar aquí un poquitico. Si yo miro detenidamente ese esquema de reacción exotérmica, voy a entender lo siguiente. El eje de la Y, que es derivado, es la entalpía. Ahorita en Paint les recuerdo qué significa entalpía y cómo se calcula. Recuerde que lo último que yo voy es a las fórmulas. La entalpía, que es el calor presente en todo el proceso, va a depender precisamente del proceso. A eso lo llamaremos transcurso de la reacción. En la reacción, los reactivos se me transforman en productos. En toda reacción efectiva produce eso. La transformación de los reactivos en productos. Pero este gráfico me dice, un segundito, vamos a bajar un tantico aquí. En este gráfico me dice que si la energía, que es todo esto que les estoy mostrando con el cursor, la energía almacenada en los reactivos es mayor que sería todo esto, la amplitud de la energía de los reactivos. Aquí no me dan valores por ningún lado, simplemente gráfica. Es superior a la energía almacenada en los productos. Mira que aquí la amplitud en los productos es menor que en los reactivos. Si yo hago una resta de P menos R, me va a dar un valor negativo. A eso le catalogamos como una entalpía negativa o inferior a 0. Cuando R es mayor que P. Cuando eso sucede, también la energía de activación es superior a R y superior a P. Mira que la energía de activación está por encima de R. O sea que yo podría catalogar esto aquí como la presencia posiblemente de un catalizador que va a estar de acuerdo con un complejo activado, es decir, con la sumatoria de todas las energías presentes en el proceso. O cuando me decían por allá en 10º grado, si es la formación del agua, para que el agua se forme, deben reaccionar ¿quién? Pues el hidrógeno con el oxígeno, pero en una concentración y en una cantidad molar específica. De lo contrario, no se me formarán un mol de agua, sino 2 moles. 2 moles de agua, que serían 36 gramos con respecto a la energía de activación, por encima de R y por encima de P. Reacción exo. ¿Por qué es exo? Porque la entalpía es negativa. ¿Cómo sé que la entalpía es positiva? Si la entalpía es positiva, es lo contrario, porque la energía de P, mira toda la amplitud que tenemos aquí, el calor en P suministrado es superior a la energía almacenada en R. Si aplico la fórmula de entalpía, que es P menos R, o sea, productos menos reactivos, si P es mayor, obvio que la entalpía va a ser superior a 0. Desde el punto de vista gráfico, las reacciones exotérmicas se diferencian de las reacciones endotérmicas por el lugar que ocupe P en el gráfico. Conclusión, mire, si P está por debajo de R, el proceso es exo. Si P está por encima de R, el proceso es endo. Ahora, si el proceso es endo, la entalpía es positiva. Porque ¿qué números son mayores a 0? Los positivos. Si la entalpía es negativa, entonces el proceso es exotérmico. Eso a nivel gráfico. Ya no me quedo solamente con el concepto. Gráficamente lo puedo diferenciar. Pero si no me lo dan así, profe, sino de otra manera, listo.
Mírelo, de otra manera. Aquí está, de otra manera. Asuma que esto... A ver, un momentico. Voy a ver si me permite, porque aquí daño lo que les había preparado. No, bueno, asuma eso, que es lo que eventualmente yo les hago en los exámenes. Bajo los gráficos y les quito la información para ponerlos a pensar un tantico. Supongamos eso. Supongamos eso. Yo me ubico R o delta de R o entalpía en los reactivos está por encima de P. Si está por encima de P significa que los reactivos son mayores en energía que la energía almacenada en los productos. Si hago la resta, delta de R es mayor que delta de P, míralo aquí. Y si es mayor, la entalpía es negativa. Por lo tanto, el proceso es exotérmico. Voy a quitar eso de ahí para no confundirnos. ¡Ay, bendito Dios! Se dañó el gráfico. Bueno, vamos a dejarlo ahí ahorita. Cuando vaya a borrar, le digo no guardar. ¿Me lo pueden dar de otra manera? Claro. Pueden dármelo como quieran. Pero si yo me ubico quién está por encima de quién, diferencio si es endo o si es exotérmico gráficamente. Si los reactivos son mayores que los productos, delta de H es negativo, proceso exotérmico. Si los productos están por encima de los reactivos o el sentido del proceso va de R hacia P, indicando que P, como lo digo de último, está encima, delta de H será positivo. O sea que este proceso es endotérmico. Mira lo que me dicen ahí, reacción endotérmica, reacción exotérmica. Gráficamente. Creo que por aquí les había dicho otra. Bueno, esa todavía no. Ley de Hess, vamos a hablar después porque hay que hacer unos procesos matemáticos allí. Parece que les bajé una de catalizadores. Bueno, esta es la explicación igual de las otras que vimos. Aquí está. Habíamos dicho que si los catalizadores no estaban, ya me queda un minutico. Bueno, vamos a dejar ahí porque no quiero, aquí hay que hacer unas demostraciones matemáticas. Entonces, chicos, vamos a dejar por el día de hoy hasta allí. Les agradezco mucho su tiempo. Les voy obviamente, a subir a la plataforma el link del video para que usted pueda complementar lo que hemos venido trabajando en el día de hoy. Mañana nos vemos en orgánica, creo que es a la misma hora, ¿no? ¿Será? Voy a revisar aquí mi horario. Sí, a la misma hora, a las 9, nos vemos en orgánica. Bueno, chaito, que mi Dios los bendiga, que pasen bien. Chao, profe, igualmente. Chao. Chao, profe. Chao. Hola, Olivia. Qué susto me acabas de pegar. Anda. Yo no me di cuenta que nada más quedábamos los tres. Oli, Te lo juro que no me esperaba que hablaras. Oli, una pregunta. Dime. Dime. ¿Quién entre nosotros? ¿Ah? ¿Qué dijiste, Olivia? Que no escuché. No, yo Y le me pregunté. asustaste tú. Oli. ¿Quién es una LA que está aquí? Él se había robado minutos. ¿Qué pasó? Que si todo está bien entre nosotros. Se supone, ¿no? Ah, bueno. De pronto. Ay, no sé, de pronto me asusta. Bueno, adiós, te amo, bye.